Hola chicos y chicas de quinto de secundaria, bienvenidos al módulo 6, a la semana 6. Esta semana vamos a continuar y vamos a cambiar un poco, quizás radicalmente, de manera de analizar una pintura. Ustedes vienen trabajando ya 2 semanas con el análisis profundo de las cualidades formales de la obra que han elegido. Y esta es una metodología muy importante porque más allá de que le hayan dado la importancia o la seriedad del caso, definitivamente se han estado relacionando estas 2 semanas con conceptos artísticos muy valiosos, poco conocidos, ¿no? De repente para ustedes, pero que de alguna manera, así les haya quedado solo el 40% de la información, eso es mucho más que la gran mayoría de la gente tiene como conocimiento para poder observar, opinar sobre una obra de arte, sobre una pintura, interpretarla, entenderla, ¿no? Yo espero que cuando tengan la oportunidad de ver una pintura a partir de ahora, sepan comprenderla, sepan proponer una teoría, una opinión constructiva sobre qué es lo que están viendo y qué significa, cómo se hizo, por qué está mal, por qué esta pintura no, o sea, por qué esta pintura hay algo que no me suena bien, qué es lo que está pasando, de repente hay algún error, alguna inconsistencia, ¿no? Entonces, ustedes ya van a tener estos criterios de análisis que son muy importantes, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es llevar a la práctica eso, lo que implica que tu capacidad de observación y de análisis visual se va a poner a prueba a través de la copia o reproducción de o sea, de la obra que has elegido, ¿no? No puedes cambiar de obra, tienes que volverte un experto en esa obra, completar tu aprendizaje con este ejercicio que no es nada más y nada menos que copiar o reproducir la pintura que has elegido, ¿no? Esto nos va a permitir aprender muchísimo más sobre nuestra pintura. En esta clase lo que vamos a hacer entonces es seguir algunas pautas, reflexionar un poco sobre el valor de la copia o reproducción, porque los copistas o los que aprenden a partir de la observación directa tienen muchas ventajas en relación a otro tipo de analistas de obras de arte. Durante muchos años los grandes maestros de la pintura han visitado museos y con la intención no solamente de apreciar las obras de los grandes maestros de la antigüedad, sino para copiar o reproducir, imitar lo que están viendo, de tal manera de entender la línea, de entender el color, de entender la forma en la que estos grandes maestros pintaban y así conseguir también para ellos un poco de esa sabiduría a la hora de reproducir la realidad a través de una pintura, ¿no? Entonces, nosotros, haciendo este ejercicio, vamos a poder capturar o interiorizar muchos detalles que de manera teórica no se han podido ver. Entonces, con esto estaríamos completando, redondeando un análisis muy profundo y que te va a convertir, como te decía, en un experto de la obra en la que has elegido, ¿no? Así que sin más chicos, bienvenidos a la clase. Este video no es tan largo para que tengan todo el tiempo para dedicarse durante el resto de la sesión, durante el resto de la semana, a hacer este trabajo que no es sencillo. Para eso te voy a dar algunas pautas que te van a facilitar un poco el trabajo y que, si no las conocías a partir de ahora, puede ser una gran herramienta para que la utilices en futuros proyectos. Bien, entonces como te decía, vamos a concentrarnos en trabajar la obra que has elegido, para lo cual siempre es bueno que tengas a la mano la posibilidad de imprimirla o una tablet o la misma computadora para sostener durante largo tiempo la imagen. Es más, yo creo que el tema de la pantalla, si consigues la imagen de la obra que tú has elegido, la que has venido estudiando, en buena resolución, en alta resolución, eso te va a permitir ampliarlo y tener acceso a distintos detalles. Pero lo importante de imprimirla es para ejecutar una técnica que vamos a ver más adelante. Aquí estamos viendo la imagen de una aficionada del arte. En el Museo del Prado tienen un programa que se llama Los Copistas, que son aficionados al arte, son pintores, ¿no? Algunos profesionales, que se inscriben en esta especie de club para ir y pararse frente durante largas horas a una de las pinturas de los grandes maestros de la antigüedad o de siglos pasados para copiar, imitar sus pinturas de la mejor manera posible, tratando de descubrir sus secretos. Ese es el objetivo,
tratar de descubrir los secretos. ¿Cómo es que este gran artista pintó esto? ¿Cómo lo logró? Tratar de hacerlo, realmente vas a valorar la dificultad técnica, vas a valorar la importancia de la práctica, la importancia de la perfección de la técnica, la importancia del esfuerzo y cuánto tiempo de aprendizaje, estudio, ensayo y error le puede haber llevado al artista a tener este resultado, ¿no? De repente la obra que tú has elegido, por alguna razón la elegiste, es una obra aparentemente sencilla, pero bueno, ahora trata de hacerla igual, pues, porque no se trata de que hagas tu propia versión, no se trata de que me hagas cualquier garabato que se parezca o que tenga los mismos colores. El ejercicio de la clase de hoy es una copia, una réplica. Tienes que tratar de hacerlo idéntico, ¿ya? Y para eso yo necesito que luego fotografíes tu proceso, porque yo necesito tener la garantía de que lo estás haciendo tú y que lo estás haciendo con esfuerzo. Si no te sale, eso es una cosa distinta, pero no me hagas trampa, porque yo me doy cuenta y el único que sale perjudicado eres tú. Estamos viendo imágenes de estas personas que se van a los museos a reproducir las pinturas lo mejor posible. Son artistas o pintores que tienen muchísimo conocimiento de la pintura y que no solamente conocen lo que ven, digamos, sino que tienen un manejo teórico, es decir, conocen sobre la biografía, conocen aspectos químicos de la pintura, porque recuerden que las pinturas como chijetes, o sea, como producto, son, digamos, sustancias químicas, ¿no? Pigmentos, minerales, óxidos, este, combinaciones de materiales y solventes para los cuales hay que tener conocimiento. Y en distintos momentos de la humanidad no existían fábricas de pinturas. Entonces, los artistas hasta el siglo XVI, por lo menos, o XVII, ¿sí? Los artistas del siglo XVII han fabricado sus propias pinturas. Ellos compraban los pigmentos en polvo y tenían sus ayudantes que mezclaban las pinturas y fabricaban sus propios óleos, sus propias témperas, porque en esa época no existía la pintura acrílica. Entonces, conocer esto también es importante, porque si tú quieres imitar y copiar con exactitud la obra de un maestro pintor del siglo XV o del siglo XVI, no lo puedes hacer necesariamente desde cualquier estuche de pintura que tú te compres. Necesitas saber qué pigmento o qué color exacto utilizó. Claro, nosotros no vamos a hacer ese tipo de trabajo tan científico, ¿no? Nosotros vamos a copiar nuestra pintura en color y en forma, o en forma y en color, en diseño, forma y color. Lo más parecido posible sobre una cartulina que tenga por lo menos la forma, si no el tamaño de la pintura que tú has elegido. Es importante. Y para eso hay algunos trucos, hay algunas, digamos, estrategias como la cuadrícula, ¿no? Que estamos viendo aquí. Esto, cuando tú trabajas con una cuadrícula, te permite, y para eso necesitas imprimir o hacer una cuadrícula con una aplicación o algún programa que te permita cuadricular la imagen en digital, ¿no? Poner una malla encima, una malla cuadriculada encima, de tal manera que repliques esta cuadrícula en tu cartulina a donde vas a trabajar, porque esto te permite copiar los detalles paso a paso, te permite encajar y proporcionar todo de la misma manera en la que está ordenado en la pintura original. ¿Ok? Entonces, más fácil es imprimiendo la hoja, así no sea con los colores reales, solamente para encargarnos primero de la parte del dibujo, ¿no? Entonces imprimes la pintura, así sea en blanco y negro, no importa, lo más grande que puedas en la hoja completa A4 y realizas una cuadrícula que sea equitativa, es decir, que todos los recuadros tengan la misma medida, digamos 2 por 2 o 3 por 3 centímetros o 4 por 4, ¿ok? Luego necesitas encontrar una cartulina o un lienzo de la misma proporción, de tal manera que hagas también una cuadrícula. Si tu lienzo es más grande o tu cartulina es más grande que la impresión donde has hecho la cuadrícula de la imagen original, como acá, por ejemplo, si esta es una imagen del pintor Hatsushika Hokusai, un pintor japonés del siglo XVIII, ¿no? XVIII, XIX, este, que se llama La Gran Ola de Kanagawa. Entonces, eh,
esta ya está cuadriculada, ¿no? Ya está cuadriculada. Y cada cuadrícula tiene otros subcuadritos, ¿no? Eso es más complicado, pero ya depende de ti, ¿no? Pero si haces esto, ya eres un ganador porque tienes la posibilidad de comparar y de analizar exactamente qué detalle va en cada lugar. Te va a permitir, y en el video complementario que te he puesto está el procedimiento, no te voy a dejar tan solo tampoco. Ahí está para que puedas ver exactamente cómo se hace este ejercicio. Pero analiza, por ejemplo, la cuadrícula superior izquierda, donde está ese texto, ¿no? Entonces tú ya sabes que en esa cuadrícula empieza esa barra vertical de texto y que termina prácticamente en la mitad de la cuadrícula que sigue más abajo, ¿no? Y así vas dibujando parte por parte, calculando en qué punto, en qué línea, en qué cruce termina esto, hacia dónde se dirige la línea, la curva, la recta, etcétera. Entonces, es importante que la misma proporción de cuadrícula que has hecho sobre la impresión, luego la traslades a tu cartulina vacía. Puedes incluso ampliar la escala de tal manera que si tu imagen original, la cuadrícula, tiene 2 centímetros por lado, en tu lienzo, de repente, en tu lienzo o en tu cartulina, de repente, como es más grande, ya haces una cuadrícula de 4 por 4. O sea, es decir, estás haciendo una escala por 2. ¿No? Lo importante es que haya la misma cantidad de cuadrados hacia arriba y la misma cantidad de cuadrados en horizontal, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Vemos otro ejemplo con un fragmento de El nacimiento de Venus de Sandro Botticelli, un pintor del Renacimiento italiano. Entonces, aquí vemos cómo al subdividir en cuadrículas exactas este fragmento de pintura, podemos saber en qué exactamente, en qué cuadrante dibujar tal cosa. La cara, señores, por ejemplo, de esta Venus no mide más de 4 cuadritos. No mide más de 4 cuadritos de largo. Bueno, si cuentas el pelo son 5. Entonces, ahí está. La cabeza mide 5 cuadros. Entonces, a la hora de copiarlo en tu cartulina, tú tienes que saber que 5 cuadros vas a utilizar. Pero para eso tienes que asegurarte que la cantidad de cuadros en lo vertical sea exactamente igual de la cantidad de cuadrados en lo horizontal y que los cuadrados tengan la misma proporción. No vayas a hacer cuadrados en tu imagen y después en tu cartulina en blanco vayas a hacer rectángulos, ¿no? Tienen que ser proporcionales. Pueden medir diferente, pero deben ser cuadrados. Cuadrados y deben ser de la misma proporción. Todos los lados de un cuadrado miden lo mismo, eso lo sabes por matemática. Entonces es así como debes hacer y de esa manera puedes analizar, estudiar, ubicar mejor el elemento y reproducirlo con mayor exactitud. Una vez que ya tienes el dibujo hecho, las cuadrículas de base se borran y empiezas a pintar o a colorear dependiendo del material que uses. Y estas son las indicaciones para nuestro trabajo de ahora. ¿No? Obviamente vas a seguir las indicaciones que yo te estoy dando porque eso es lo que yo te voy a evaluar, ¿no? Entonces, revisa el video complementario porque allí está el ejemplo de cómo cuadricular y de cómo traspasar la imagen de cuadro por cuadro. Esa es una gran herramienta que te puede servir en el futuro para otras cosas también, ¿no? Número 2, si tienes una tablet, un iPad, puedes sostener la imagen ahí. Una vez que ya hayas hecho la cuadrícula, te puedes dedicar a ubicar el color exacto, el detalle. ¿Por qué? Porque lo puedes ampliar una y otra vez, ¿no es cierto? Y lo puedes sostener a full color ahí. Cosa que no sucede con la impresión. La impresión en computadora, en impresora, perdón, siempre va a perder un montón de calidad y tampoco tiene sentido que inviertas un montón de plata en una impresión HD sobre papel fotográfico. Entonces, ¿para qué si lo puedes ver de la pantalla? Pero yo te recomiendo que para hacer la cuadrícula, sí lo hagas a partir de una impresión sin importar el color la de la cámara. Lo voy a hacer tampoco. Lo importante es que no te toques para que puedas calcular la cuadrícula y para que puedas tener la garantía de que puedes traspasar el dibujo tal cual. Entonces, después ya para pintar y para colorear, sí es importante que tengas la imagen en digital para que la puedas ampliar. Luego, inicias obviamente el dibujo, ¿no? Este, con lápiz, trata de que no apretar mucho el lápiz o de usar un lápiz un poco duro para que no marque tanto, para que puedas borrar si es que te equivocas, ¿no? Entonces vamos a avanzar el proceso de la reproducción hasta el punto de terminar el dibujo lineal, sin colorear.
Ese es el proyecto total, final, pero hacer la cuadrícula y copiar el cuadro realmente te va a dar dolores de cabeza, yo te lo digo, porque necesitamos que quede exactamente igual el dibujo. Entonces tienes toda la semana para hacerlo una y mil veces, de tal manera que el dibujo esquemático quede completamente listo. Antes del coloreo, le tomas las fotos del proceso y final y me las das.